En el otro salía a favor de avisarle a todos los participantes que los están grabando para ahorrarse cargos legales. Muy bien. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos en este día miércoles. Hoy por causas de fuerza mayor no hicimos la reunión en línea el día martes. Tuvimos una visita, como ya algunos de ustedes ya saben, pero hoy vamos a continuar con esta serie para que no paremos y ya se irán ingresando los otros hermanos y si no, de todos modos les vamos a mandar el video vía YouTube. Así que, hermano Guillermo, le dejo las cámaras, los micrófonos. Adelante. Okay. Está usted en su casa, literal. Gracias. Pues hoy estamos mirando lo que es la lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 14. Y bueno, la lectura es del 1 al 22, pero voy a leer nada más los 4 versículos. Y dice así: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en estos lugares altos. Bueno, pues hermanos, vamos a dar una oración antes de iniciar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Amado Señor, damos gracias, Padre, por esta noche que nos permites estar observando siempre tu palabra, Señor, y sobre todo el mensaje y el propósito que tienes planeado para nuestras vidas. Abre nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para seguir aprendiendo y reconociendo la grandeza de tu nombre y de tu poder, de tu majestad, de tu omnisciencia, de tu magnificencia, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por todos mis hermanos presentes y por los que se irán añadiendo a este tiempo, Señor, y que sigamos aprendiendo y conociendo más de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Hermanos, estamos mirando un pasaje, es la fábula de Joás y Amasías, y hemos visto, dice el autor de Hebreos, que Dios habla de muchas formas y de diferentes maneras. Y en verdad, ¿no? Cuando usted puede ver a través de las escrituras cómo Dios está hablando, habla a través de los profetas, habla a través, dice también del relámpago, a través de parábolas, a través de metáforas, pero también habla a través de lo que dice que son fábulas, ¿no? Y este pasaje sí es una fábula, porque ¿qué es una fábula? Es un relato o una composición literaria en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. A veces usa animalitos, a veces usa objetos o seres inanimados. Y en este pasaje vamos a ver algo que es inanimado, que nos va a dar una enseñanza a lo que trata este pasaje de comunicarnos a cada uno de nosotros. Y cuando vemos, hermanos, los primeros versículos, los primeros 4 versículos, habla de un hombre que llega al reinado y llega a ser el rey de Judá. Usted recordará que se dividieron las 10 tribus, las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte era la línea de todo Israel y la tribu del sur era lo que es Judá y Benjamín. Entonces este hombre va a reinar sobre estas dos tribus, pero como dice la escritura que él empezó a gobernar y empezó a quitar los lugares altos, pero no logró quitarlos totalmente. Entonces dice que pues él quiso hacer las cosas, ¿no? Pero dice que aún el pueblo todavía seguía sacrificando los que son los ídolos en los lugares altos. En el capítulo 14 que estamos, del versículo 5 al 6, habla también de que este hombre, su padre en el capítulo 12 de este mismo libro, marca que su padre fue asesinado por sus siervos. Entonces dice la escritura que cuando ya Amasías había tomado el lugar, el trono, él se afirmó en su trono, pero va a llevar a cabo esa venganza, va a matar a aquellas personas que asesinaron a sus padres. Y es maravilloso cuando podemos ver cómo va relatando también crónicas este suceso. Y él va a matar a aquellos hombres que mataron a su padre, pero dice que no mató a los hijos de estos hombres.
Normalmente antes era que podía morir el padre y mataban también a los hijos, ¿no? Pero él haciendo referencia a lo que es Deuteronomio, que el que tendría que pagar la culpa es el que llevaría el pecado, ¿no? Ya los hijos no tendrían que pagar. Por eso Ezequiel habla, dice que los padres comerán las uvas agrias y los hijos le caerán la dentera. Lo que está hablando es que cada quien tiene que pagar por su pecado. Entonces, lo que está haciendo este hombre, Amasías, va a tomar venganza y va a matar a los siervos que asesinaron a su padre. En el versículo 7 dice que después de esto, él agarra y va a conquistar a los edomitas y que va con 10,000 a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, va a derrotarlos. En el segundo libro de Crónicas, hermano, menciona cómo este hombre llega y derrota a los edomitas, pero también él llega a abrazar y le quita los ídolos a los edomitas, y este hombre llega a abrazar a los ídolos, los lleva a Jerusalén. De hecho, aparece en el segundo libro de Crónicas, aparece capítulo 25, donde un profeta le dice, mira, lo que acabas de hacer está mal. Y le muestra la sentencia. Ustedes saben que cuando aparecía un profeta tenía dos mensajes. Uno era misericordia si se arrepentían, y el otro era juicio si no se arrepentían. Entonces, cuando se le aparece el profeta en segunda de Crónicas 25, hablando sobre el versículo 7 de este pasaje, dice que Amasías había abrazado a los ídolos paganos, ¿no? Entonces, la sentencia era de que él, por haber llevado sus ídolos y haber corrompido también a Jerusalén, es sentenciado va a ser, digo, tuve llamada, disculpen, va a ser sentenciado a muerte, y es mismo Dios que está hablando de que va a morir. Pero entonces más adelante dice que empieza lo que es el relato de lo que es la fábula, de lo que está relatando este hombre, Joás, la fábula de Joás hacia Masías, ¿no? Y usted y yo podemos recordar que ellos tenían como reyes, tenían cierto liderazgo, tenían a cargo llevar al pueblo, guiar al pueblo, no nada más también, aparte de los sacerdotes, la responsabilidad de un rey, hermanos, era también leer las escrituras y también ser un guía para el pueblo. Entonces dice que cuando este hombre ya se había firmado en el reino, ya había matado a los que habían matado a su padre y ya había luchado con los edomitas, dice que este hombre se había fortalecido, entonces él decide hacerle guerra al rey de Israel, a Joás. Mire lo que dice el versículo 8. Del versículo 8 al 10 dice así. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que estaban en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en mal conmigo? En un mal conmigo, para que caigas tú y Judá contigo. Entonces, Joás recibe eh, la amenaza de parte de Amasías, porque vio mensajeros, y Joás le va a dar la respuesta, hermano, pero va a ser una fábula, una manera de una enseñanza con seres, por decirlo, no son animalitos, pero va a mencionar unas plantas, y menciona lo que es un cedro, y menciona lo que es un cardo. Y mire lo que le dice en el versículo 9, quiero que ponga atención, por favor. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió decir al cedro que está en el Líbano, deja por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano, y oyeron ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido, gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? No sé, Jonas, si tendrás la figura, si puedas mostrarla, lo que es un cardo y lo que es un cedro. No sé si me harías favor si se puede ver en la pantalla. Claro que sí, ahí va.
Este que va a salir es el cardo. ¿Sí lo ven? No, no lo veo, no se ve todavía. Ah, eso veo. Es un cardo, es algo pequeño, ¿no? Ok. Y luego el cedro, ¿cómo es, no? ¿Sí lo Es, alcanzan a ver? tremendo, ¿no? Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que Joás va a dar una enseñanza a Macías aquí. Pero la intención de Joás, hermano, no era nomás darle la enseñanza, sino herirle en lo que más le iba a doler a Macías, en su orgullo. Lo que le está diciendo, él está comparando a Macías con un cardo, con una planta irritante y que no tiene un valor, o sea, es pequeño, que no tiene ningún valor. O sea, eres algo insignificante, le está diciendo. Y Joás se compara con lo que es el cedro, ese árbol majestuoso que dice que puede llegar a medir hasta 40 metros y dice que algunos pueden llegar hasta medir 2.5 de diámetro, de ancho. Entonces lo que está diciendo, hermanos, dice, ¿cómo te puedes comparar conmigo? O sea, ya te envaneciste, ya vienes todo pues hinchado, ¿no? Y vienes bien, ahora sí, bien orgulloso de que pues puedes derrotar. No te puedes comparar conmigo, eso le está diciendo Joás. Eres un simple cardo, eres una planta tan pequeña que no te puedes acercar a mí. Y el cedro, hermano, cuando vemos es majestuoso, la madera es cara, pero hermanos, el tamaño de lo que es el cardo, ¿no? Perdón, el cedro. Entonces lo que está diciendo es que tan fácil va a ser para jugar su triunfo sobre Amasías y está mostrando la insensatez de su reto. Por eso le dice, tu corazón se ha enaltecido y le dice, ¿cómo pretendes, pues? ¿Cómo pretendes meterte conmigo? O sea, no eres nada, no eres nadie, eres insignificante. Eso le está diciendo Joás a Macías, hermanos. Entonces dice todavía, ni para hacer parentesco contigo. Usted recordará que muchas veces los reyes de Judá hacían parentesco con los reyes de Israel. Entonces vemos un Acab que había hecho parentesco con un rey de Judá. Y entonces está diciendo eso, hermano. Es sorprendente lo que este hombre está dándole una enseñanza a Macías. ¿Y qué va a hacer con esto, hermano? ¿Qué va a provocar en Amasías? Amasías ya tenía propósito, sí, voy a pelear contigo, vamos a vernos las caras, pero esto, hermano, va a afectar en el corazón de Amasías. Y es lo que va a suceder, que al verse tratado, que lo trata con desprecio Joás, perdón, él agarra, hermanos, y dice que el versículo 14, si puede ver, perdón, el versículo 11 del capítulo 14 de Segunda de Reyes dice, pero que Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Entonces, hermano, lo que está pasando aquí es que este hombre se obstinó en hacer, al haber tocado Joás, su orgullo, este hombre dice en la escritura que no hizo caso, él agarró y siguió adelante, ¿no? Y esto es sorprendente porque nos enseña cuando el orgullo del hombre es tocado. Dice la escritura que en Proverbios 23 dice que la honra del hombre es apartarse de la contienda, pero que el insensato la abraza, o sea, la persigue. Y eso fue lo que hizo Amasías. En vez de apartarse del problema, en vez de apartarse, él prosiguió, abrazó el pleito, ¿no? Proverbios 16, 18 dice esto, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una de las cosas que más aborrece Dios en las escrituras está en Proverbios 16, 6, 16, ¿no? Que dice, ¿qué es lo que más aborrece Dios? Los ojos altivos, dice, ¿no? El orgullo. Por eso, hermano, cuando vemos cómo Dios a través de la escritura le dice a Israel, pueblo de dura cerviz, lo que le está diciendo pueblo orgulloso, pueblo rebelde, y el judío, hermanos, el hecho de ser judío se sentía orgulloso, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que está afectando el corazón de Amasías, hermano, le pegó, ¿eh? Le pegó, ¿cómo lo compara? Dice, no eres nada,
no eres nadie, eres un ser insignificante, eres un cero a la izquierda, no tienes, o sea, ni para pelear contigo, o sea, no eres ni digno de que te me acerques, le está diciendo Joás a Macías, hermano. Hoy, esta enseñanza, pues, como Dios nos muestra a través de estos pasajes, que en nosotros también hay eso, ¿no? Dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, hay cierto orgullo. Y no podemos decir que no. Sí hay cierto orgullo. Cuando vemos, hermanos, hay líderes dentro de la iglesia, y eso me recuerda a Filipenses 4, cuando están peleando, tiene una diferencia de Boria y Sintique, y no pueden arreglar sus diferencias, está su orgullo de por medio, habían sido afectadas cada una de ellas, no se hablaban y habían dividido a la iglesia. Y por eso Pablo, cuando escribe en el capítulo 2 de Filipenses, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, y dice en el 5 de Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. Y el sentir de Cristo fue, primeramente, es reconciliar al hombre con Dios, arreglar las diferencias del hombre con Dios. Entonces, eso me recordó a estas dos hermanas filipenses, pero hoy en día, cuando vemos problemas en la iglesia, hermano, porque a veces líderes, en algún momento algo les afectó en su orgullo, algo muy adentro les afectó en su corazón de que alguien les dijo algo, o el hermano le dijo algo, ¿verdad? Hijo, mano, ¿y para qué se lo dijiste, no? Y más si está a cargo de un grupo. A veces, hermanos, toman represalias, ¿no? Cuando usted puede ver el final de este capítulo, hermano, Amasías abrazó la contienda, abrazó el pelear, y más adelante menciona que fue destruido, y no solamente él, también el pueblo de Jerusalén fue arrasado. O sea, de paso se llevó también, por su necedad, se llevó a gente inocente. Pero este pasaje en el libro de Crónicas nos relata que ya había hecho Dios un decreto de que Amasías iba a morir por su pecado, por haber abrazado a los ídolos. Pero la enseñanza que nos deja este capítulo, hermanos, es que muchas veces nosotros, tantito nos dicen algo y afecta nuestro interior, nuestro orgullo, como que, no, ¿cómo es posible? ¿No? O no nada más en la iglesia, ¿no? También en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Algo que me llegan a decir y me llega a afectar y toca lo más profundo y no me gusta, ¿no? Y tomo decisiones que no son correctas. O en el hogar, la esposa nos dice, como nosotros como jefes de familia, como líderes espirituales de la casa, como sacerdotes de la casa, a veces como esposos, a veces la esposa nos dice algo y algo que no nos gusta y toca parte de ese orgullo que hay dentro de nosotros todavía. O sea, ¿cómo es posible que me digas esto a mí? Recuerdo que hay no sé si nada más en Oaxaca se menciona esto, ¿no? Recuerden que vengo de Oaxaca, hermanos. Y entonces hay una como palabras que usan los oaxaqueños, posiblemente acá también la usen, y el oaxaqueño cuando está así y le lastimaron su orgullo, dice, el hambre me mata, pero mi orgullo me levanta, ¿no? A veces así le vamos a decir, ¿no? El hambre me mata, pero mi orgullo me levanta. Hermanos, ¿qué enseñanza está hablando aquí También en Joás Puebla las Macías? dicen. También en Puebla las dicen. Hermano Pues Dani. bueno, qué bueno. Pero lo que voy al punto, hermanos, es esto, ¿no? O sea, este hombre le bajó todos los humos en cierta forma a este hombre, a manera de que le está diciendo, eres un ser insignificante. Y cuando nosotros nos ofenden en algo, hermanos, en una situación, no nos agrada. Y a veces tomamos decisiones o arranques en nuestra vida que llegan a afectar a personas, a segundos y a terceros que están a nuestro alrededor. Tanto a aquellos líderes dentro de la iglesia, aquellos que somos padres de familia, aquellos que tenemos un sacerdocio en la casa, a veces, hermanos, por no ser prudentes, como dice Proverbios, ¿no? Que la honra del hombre es apartarse de la contienda, mas el insensato la abraza, o sea, la persigue. Y este hombre, al final, vuelvo a repetir, Dios había ya decretado, es lo que dice Corintios, así es la palabra, Dios había decretado ya que te iba a morir. Y fue muerto al final, hermanos, por su mismo pueblo, al final. Pero la enseñanza que nos deja, hermanos, es esa, ¿no?
cuando yo soy afectado en algo de mi vida personalmente, déjenme decirle, hace años me tocaban esa parte de mi orgullo personal y, híjole, man, no, pues ¿cómo es que me vas a tocar? No, no. Y yo trataba de desquitarme, ¿no? Y cuando empiezas a leer la escritura y te habla de Dios de lo que es la mansedumbre, mansedumbre es fuerza controlada, controlar tu carácter, controlar tus emociones, controlar, es mansedumbre. Entonces tú aprendes a través de la palabra y que Dios te empieza a guiar. Estos pasajes, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice que, que vendría el Consolador, dice, el que el Padre enviaría en mi nombre, que el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará y les hará recordar todas estas cosas que yo os he dicho. Entonces, cuando vienen problemas a nuestras vidas, cuando yo puedo recordar entonces este pasaje, cuando alguna persona me quiere afectar en cuanto a todavía el orgullo que puede haber dentro de mí, ya sé que a través de lo que sucedió con una Macías, que fue tocado en lo más profundo, ¿no? Y cómo me imagino su cara de este hombre, y cómo al enviarle a Juan la respuesta y tratarlo como que no era nada, imagínense, él había venido de ya de haber peleado con 10,000 edomitas, los había vencido, no, venía fuerte, y de repente le bajan los humos, la manera en que él se responde, ¿no? Y eso nos enseña hoy en día, ¿no? Nos enseña hoy en día que, vuelvo a repetir, que a veces cuando tenemos un liderazgo en la iglesia, cómo reaccionamos ante una situación como esta, cuando alguien nos ofende o nos dice algo o algo que afecta todavía al ser el viejo hombre todavía que está dentro de nosotros. Porque es una lucha constante, ¿no? Mire, eh, en el hombre de cada uno de nosotros tenemos una lucha del diario y es con el yo, con el interior que está dentro de nosotros. Y gracias por la gracia de Dios va a través de su Espíritu Santo va regenerando nuestras vidas, va limpiando nuestro corazón, nuestra mente, a formarnos al carácter de Cristo, como dice Romanos 8:29, ¿no? Ser conformados al carácter de Cristo. Pero todavía queda esa rebaba de ciertas partes de nuestro carácter que todavía, pues ahí está, todavía seguimos arrastrando, ¿no? Y esa enseñanza, esa fábula, pues personalmente para mí me enseña, ¿no? De que cómo debo tratar cuando alguien, ya sea dentro de la iglesia, ya sea dentro de mi casa, ya sea dentro de mi trabajo, ya sea dentro de mi vida cotidiana, cómo debo reaccionar, ¿no? No me debo dejar llevar por las emociones o por lo que pueda en un momento dado sentir, ¿no? Sino tener la capacidad de poder resolver un problema como estos, ¿no? Como dice la escritura, con mansedumbre, controlando todas mis emociones. No sé si alguien ahorita tenga algo que comentar, me gusta comentar, hermanos, y escucho ahora. No hacen tanto su mano, por favor. Yo, hermano, fíjese que aquí analizando un poquito los versículos siguientes, pues vemos que algo que yo puedo entender así de bote pronto es cuando de alguna manera puedes tener algún éxito en la vida o puedes tener algún éxito ministerial y de repente ya te sientes el todas mías, ¿no? O te sientes el ay nanita, diría mi hermano Dani. O sea, de repente pasa algo y quiero hacer una mención, ahorita me acordé. Una vez nos platica un hermano que, que fueron a, que un hermano de la congregación fue a orar por un endemoniado y y dice el hermano, dice, pues él fue a orar y creo que el endemoniado fue libre, ¿no? Y dice, y de repente este brother ya se sentía el exorcista de Orizaba. Ya andaba corriendo la voz que quien quisiera, él era el bueno. Y dice el hermano que nos platicó, dice, no me aparto que este varón haya orado y Dios haya, pues, hecho libre a esta persona que estaba sufriendo, pero pues Dios lo hizo por la necesidad del que estaba sufriendo. Entonces este tipo se envaneció y andaba con su trofeo, ¿no?
de que yo liberé. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues, usted sabe, hermano, que si usted dice, yo oro por enfermos y sanan, al rato le van a caer un chorro de enfermos para que ore usted por ellos, o así, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este hombre le hablan de que hay una persona poseída y que vaya a ver. No, hermanos, a nosotros nos los platicaron como testimonio. Este, el enemigo lo avergonzó a este brother. Y no estoy diciendo que la persona era una mala persona o era una persona que andaba en el mundo. No, estaba buscando a Dios, echándole ganas y quería servir al Señor. Pero el punto está que este tipo, lo que le pasó fue que, pues a donde fue, pues el enemigo a través de la persona esta poseída le dio una tunda, hermanos, una tunda. Lo avergonzó, le dijo de cosas, bien feo. Y a los que iban con él también. Entonces, este hermano que a mí me platicó, él estuvo involucrado en el segundo round, ¿no? Porque dice, pues de repente se corre la voz de que este hermano, pues de una u otra manera, pues no pudo. Y ahora le a correr a buscar a ver a quién, ¿no? ¿Quién puede ayudar? Porque el problemón estaba de que la persona estaba bien mal, la familia estaba mal, y los hermanos que habían ido en auxilio, pues ya también estaban mal. Entonces, él nos dijo eso. Ustedes tengan mucho cuidado cuando hagan algo bien o el Señor haga algo a través de ustedes bien. Tengan mucho cuidado del orgullo, porque al rato va a venir algo y hasta Dios en su voluntad permisiva va a permitir que sean avergonzados. ¿Qué fue lo que pasó con Amasías? Pues está tremendo, ¿no? O sea, él va y le dice a Joás, y Joás lo ve así como que, ahí vienes tú a decirme que, o sea, ¿cómo te atreves, no? O sea, ¿cómo te atreves? ¿Y qué fue lo que pasó más adelante, no? Continuando con la historia, pues quedó avergonzado, le dieron una tunda, hasta rompió un muro, se llevó gente cautiva, o sea, Joás hizo lo que él sabía que él podía hacer hasta sus límites. Y Amasías, por haberse ensoberbecido en algún momento, pues al final de cuentas resultó humillado y exhibido. Y hay veces que nosotros tenemos que entender que esta vida hay que vivirla con humildad, porque si nosotros nos llegamos a ensoberbecer o en algún momento llegamos a menospreciar a alguien, vamos a tener un problemón. A mí incluso en algún momento a mí me pasó en el sentido comercial. Llegaba de repente alguien y yo decía en mi corazón, este cuate ahorita me lo he hecho, tal vez en alguna venta, en alguna visita, algún cliente importante. No, hermanos, y cuando me daba yo cuenta le daban la venta a este tipo, ¿no? Yo todo por ahí, por andar con mi soberbia en mi corazón, digo, no, 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 no. Entonces, y Dios permite que todo esto pase para que nosotros vayamos aprendiendo. Así que es necesario aprender a caminar en humildad, ¿no? Y uno de los casos, ¿no? Ahorita yo he estado estudiando un poquito de Pedro, y uno de los casos en el cual Dios trató con el orgullo y la soberbia en una persona fue en Pedro, en el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque era el más respondón, el que siempre quería estar dando la orden, el que quería estar poniendo la primera palabra, el que quería llevar la batuta, y cada tunda que Dios permitió que se le diera en la vida. Pero bueno, así aprendió, ¿no? Así aprendió Pedro, y en primera y segunda de Pedro podemos ver una de esas cátedras que él da, en las cuales dice que tenemos que aprender a vivir humildemente, ¿no? Y tenemos que aprender a llevar nuestra vida con humildad. Pero bueno, le paso la estafeta a mi hermano Tapia. No quería activarse el audio, pero bueno, meditando en la fábula que nos compartía el hermano de Joás a Amasías, pues
estaba pensando en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, que dice, así como las moscas hacen heder al perfumista, así una pequeña locura hace al sabio y al entendido, ¿no? ¿Y de qué habla esto? De que tú podrás llevar quizás un testimonio impecable, podrás haber hecho de 10, 9 cosas bien delante de Dios, delante de los hermanos, pero si fallas en una, Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero ¿qué tal quedamos ante los ojos de los hermanos? Ah, está el pecador, ahí está, porque lamentablemente, ¿no? Entre cristianos, muchas veces en vez de ayudarnos, pues nos pisoteamos más, ¿no? Dice que es el único ejército que pisotea a sus mismos soldados. Y pues lamentablemente es cierto, ¿no? A veces quizás, como decía Jonah, ¿no? En nuestro corazón nos sentimos más santos, nos sentimos superiores espiritualmente a otros hermanos, pero dice el Señor, ¿no? Que como también compartí el hermano, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y eso sí es cierto. Y por eso dice también la Biblia, ¿no? Que a un corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera y al que se humilla Dios lo exalta. Y en el caso de los reyes de Israel, pues vimos que muchas veces hicieron lo malo, ¿no? Y como dijo el hermano, el reino de Israel hasta los días de Salomón era un solo reino, pero después del pecado del hijo de Roboán, que aumentó cargas sobre los israelitas, que eran los de Jeroboán, que dijo, si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser 10 veces peor con ustedes. Y fue ahí donde se partió el reino, ¿no? El norte y el sur. Y el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, pues de inicio buscaron a los ídolos, por eso Dios permitió que fueran cautivos primero de ellos y ya después el reino de Judá. Pero aún así con los reyes de Judá, vimos que hasta Salomón había hecho lo malo también, pero al final de sus días se arrepintió y por eso es que escribe el libro de Eclesiastés, ¿no? Que dice, debajo del sol, dice, intenté probar de todo, probé con la sabiduría, probé con el materialismo, probé con el amor y vemos que tenía más como 1000 mujeres, ¿no? Dice que probó todo, pero que nada le satisfacía porque todo lo que estaba debajo del sol era vanidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que vemos en esta vida, y dice el Nuevo Testamento, los deseos de los ojos, los deseos del corazón, o lo que nuestros ojos pueden percibir es pasajero. Pero muchas veces, cuando nosotros perdemos el blanco perfecto que es Cristo, todo eso que es pasajero pasa a ser primordial en nuestra vida y empieza a ser que nosotros nos creamos más de lo que somos. Y en el caso de los reyes de Israel eso pasó y empezaron a dar la honra que era para Dios a los ídolos y por eso Dios permitió que el pueblo de Israel sufriera una y otra vez ataque de sus enemigos. Ahora, si el rey hacía lo malo delante de los ojos de Dios, ¿qué iba a hacer el pueblo? ¿Iba a hacer lo bueno? Pues no, obviamente no. Dice que la Biblia siempre dice en la historia, tanto en Crónicas como en Samuel y en Reyes, que cuando los reyes hacían lo malo, el pueblo también iba en pos de los reyes haciendo lo malo. Más si el rey hacía lo bueno, recordamos el caso de Josías y Ezequías, ¿no? Que dice que aún siendo jóvenes encontraron la ley de Jehová y derribaron los lugares altos donde se ofrecía sacrificio a los ídolos. Dice que ellos acabaron con todo eso y el pueblo dice que hacía lo que el rey decía y lo que el rey les mostraba hacer, ¿no? Que era humillarse delante de Dios. Y también es bíblico, ¿no? Dice que si el pueblo que pecare se humillare, dice que Dios perdonaría sus pecados y sanaría su tierra, ¿no? Y así pasaba, pero por cuanto muchas veces el pueblo de Israel hizo lo malo, Dios permitió que se los llevaran cautivos también para bajarle a esa soberbia que tenían y tienen aún los judíos en sus corazones de jactarse, de decir, yo soy judío, ¿no? Y la Biblia dice, ya no hay judío ni griego, sino solamente que somos un pueblo en Cristo, ¿no? Ese es mi pequeño comentario, no sé si los enredé. Sí, está bien, bueno, de hecho de eso está hablando, ¿no? Muchas veces nos enaltecemos y tantito sabemos de Biblia y nos sentimos más que los demás hermanos. Hay unas palabras que el apóstol Pablo dice a los romanos, ¿no? Cuando va escribiendo la carta a los romanos, les dice para ser conformados mutuamente, ¿no? O sea, para ser edificados también mutuamente. Me gustaría leer el segundo libro de Crónicas, porque vemos que a través del último, al final casi del pasaje, Joás toma todos los bienes de Jerusalén, lleva el oro, lleva cautivos, y bueno, total que es humillado este hombre por su envanecimiento, pero esto ya Dios lo había establecido, ¿no? O sea, el medio que Dios usó
para humillar a este hombre fue Joás. Ese fue el medio que Dios usó. Miren, en Segunda de Crónicas, capítulo 25, si tienes tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Está repitiendo, Crónicas está dando un relato una vez más. A mí me gusta mucho el libro de Crónicas, hermanos. Cuando vemos los evangelios sinópticos, usted puede ver que Marcos dice lo que Mateo no dice, o Lucas dice lo que Mateo no dijo, o Marcos no dijo. Entonces, Crónicas es algo muy similar con Reyes, con el libro de Reyes. Crónicas como que nos amplía más el pasaje. Y mira lo que dice el capítulo 25, de versículo 14 en adelante. Porque fue el medio que Dios usó a Joás para humillar a este hombre. Y dice así, volviendo luego a Masías de la matanza de los edomitas, lo que vimos en el versículo 7 del capítulo 14 del mensaje que estamos mirando ahorita, dice, volviendo luego a Masías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por eso, dice, se encendió la ira de Jehová contra Masías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta esas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? O sea, a Masías todavía con su orgullo. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esas cosas y no obedeciste mi consejo. Hermanos, una gran enseñanza hoy para nosotros, ¿no? Primero, si nosotros no aprendemos a ser humildes, y la humildad es ausencia de orgullo, eso significa. Y usted puede ver a través de las escrituras cuál fue la caída de Satanás. ¿Por qué causa cayó? Pues por su orgullo. ¿Cuál fue la caída una y otra vez de Israel? Pues su orgullo. Por eso le decía pueblo de dura cerviz, pueblo orgulloso. Hay un proverbio árabe que decía así, que la única manera de doblar las rodillas es a través de la espada. O sea, que a través de la espada te van a cortar tu cabeza y es la única manera que vas a doblar tus rodillas. ¿Cuál es el punto donde nosotros puede venir la caída de nosotros? Cuando estamos en ese orgullo, en la insensatez, y abrazamos esas cosas, ¿no? O nos envanecemos. Y cuando puedo ver a Cristo, que en todo tiempo Cristo habla de su humildad, cuando llega y se presenta en Jerusalén, sentado en un pollino, símbolo de humildad. Cuando un rey de Israel venía, iba a hacer guerra, hermano, se presentaba con un caballo normalmente en las escrituras. Pero cuando un rey venía en son de paz, venía sentado sobre un pollino. Por eso el profeta Isaías dice príncipe de paz. Y eso nos da una gran enseñanza a nosotros hoy en día, que debemos tener mucho cuidado de no envanecernos, de no mostrar ese orgullo de, o soy cristiano, como dijo nuestro hermano ahorita, ¿no? El pueblo decía, soy judío hasta el día de hoy, pero también hoy en día, ¿no? Yo soy cristiano. Y como soy cristiano, mira cómo andan aquellos perdidos, y soy igual que ellos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Me llamó mucho en el cual, cómo usa esta fábula este hombre, y cómo lo vira a Macías, ¿no? Como que no es nada, ¿no? Y fue necesario que fuera humillado, pero lo más triste es que ni aún así él reconoció su error, porque al final de sus días su misma gente lo mató, es lo que dice la escritura. Y nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Porque el mismo pecado nos puede matar a nosotros. El mismo yo que está dentro de nosotros nos puede destruir a nosotros mismos. Cámaras y micrófonos hacia la estación de don Jonathan. Aquí otro hermano que quiera comentar algo, por favor, que nos edifique, por favor. Hermano Galicia, ya lo miré hace rato. Bueno, Galicia, Háganos adelante. por favor de compartir. No podemos acabar esta llamada sin su comentario.
Muchas gracias, hermano Johnny. Y bendiciones para todos ustedes, hermanos. Pues sí, efectivamente, yo creo que el ego es lo que destruye al hombre, lo más terrible que puede tener el hombre. Y el ego obviamente proviene de Satanás. El cristiano muchas veces le cuesta trabajo, hasta veces años, precisamente por básicamente ese orgullo, esa falta de humildad y ese carácter. Sabemos que hay personas en general que a veces tienen un carácter muy, muy explosivo y hay otras personas que no les cuesta tanto, ¿no? Hay personas que son muy, muy tranquilas de por sí. Digo, aún sin entregar todavía sus vidas a Cristo, son personas que son tranquilas, ¿no? Obviamente todos tienen un límite, todos llegan a tener la gota que derramó el vaso, pero hay personas que, por ejemplo, sobre todo cuando están más chavos, ¿no? Entre 15, 20 años, que van en la calle y cuando alguien los ve, pues, ¿qué me ves, fulano de tal y todo eso, no? Y entonces ya están buscando la bronca automática. Dicen, le gusta el trompo. Y entonces, híjole, yo siento que esas personas, el ser humilde, el quitarse el orgullo y el quitar ese carácter es lo más fuerte que pueden tener en la vida, ¿no? O sea, se va a hacer su coco, ¿no? Va a ser su talón de Aquiles. Sin embargo, todas esas personas deben de trabajar en el ambiente de lectura de la Biblia, de oración, juntamente con la comunión con Cristo, porque esa persona no lo va a dejar por él mismo, pues está en la carne. Esa persona lo tiene que dejar forzosamente con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, si vemos que en el Nuevo Testamento, cuando habla del fruto de la carne, cuando habla de ira, celos, contiendas, enemistades, pleitos, etcétera, pues está hablando que todo eso proviene de la carne. Y todo eso Satanás lo va a atacar, y es donde te va a atacar el primero mole. Pero dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, el que tiene esto, dice, para el que tiene esto no hay ley, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién va a reunir todos estos puntos? Que no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es como ramificaciones, ¿no? Del mismo fruto, del mismo árbol. Así es que el tener una humildad, nosotros la vamos a conseguir o tratar de conseguirla, ¿verdad? Pero siempre con las rodillas delante del Señor, ¿no? Yo me he encontrado con gente que dice, es que no me puedo arrodillar. Yo, pues si no te estás arrodillando delante de nadie, ¿no? Estás arrodillando delante del Señor, pues ni así. O sea, hay personas que no pueden doblar rodillas. Entonces, tienen que trabajar mucho con eso. El sobrino que se murió el año pasado tuvo un problema por la presión alta y se le reventó un ojo, ¿no? Él estuvo él tenía de por sí, era muy altanero, ¿no? Era muy alzado. Entonces, lo operan del ojo y dice que le tuvieron que poner si no mal recuerdo, era como un globito que le tenían que poner con gas para que cerrara la cirugía que le habían hecho para que cicatrizara. Pero él, la recomendación que le daba el doctor es que tenía que estar siempre agachado. Siempre, no podía levantarse. Aún sentado, tenía que estar con la cabeza para abajo. Y yo le decía, ahora sí te doblegó el señor, ¿verdad? Porque a fuercita tenía que estar así, ¿no? Con toda humildad por su ojo. Desgraciadamente, al final de varias cirugías, de todos modos perdió el ojo, ¿no? Pero a lo que yo voy es que si no te humillas, tú ya eres cristiano, tú ya entregaste tu vida a Cristo, y si no te humillas delante del Señor, el Señor te va a humillar, y lo dice la Biblia, ¿no? Él da gracia a los humildes y truena a los soberbios, ¿no?
parafraseando. Entonces, yo creo que en esa humildad tenemos que quitar ese ego, tenemos que quitar ese mal carácter, tenemos que tratar con ese mal carácter para poder, pues, congeniar con toda la gente. Y ahorita recuerdo ese meme que ha estado muy actualizado ahorita en el Facebook, que dice que alguien por ahí decía, yo he descubierto, dice que la felicidad se obtiene estando de acuerdo en todas las cosas. Y con el que estaba hablando le dice, no, no es cierto, esa no es la felicidad. Dice, sí, sí, tienes razón. Entonces, ¿para qué pelear, no? ¿Para qué discutir? Es como cuando llegan los testigos de Jehová a tu casa y pues nunca llegas a un arreglo, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, que pase, vamos a platicar, vamos. No, jamás es como mezclar el agua con el aceite, ¿no? Simplemente tú tienes tus ideas, estás firme y ellos están, no vamos a hablar de firmeza, sino de necedad, porque es una secta y ellos están mal. Entonces, mi comentario es ese, tenemos que acercarnos al Señor y de rodillas. Y si las podemos hacer como Daniel, 3 veces al día, y si no, cuando menos 2, ¿no? Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, gracias, hermano Dani. Gracias, hermano Memo. Quiero terminar con esto, hermanos. Oye, hermano Memo, antes de que acabe, aguánteme. Quiero leerles en la traducción lenguaje actual la parte de Segunda de Crónicas. Está tremendo y Segunda de Crónicas a partir del versículo 14 y nada más chequen el lenguaje. Bueno, acá es una traducción actual, ¿no? Pero está tremendo, mijo. Vas a ver. Dice, luego Amasías regresó a Jerusalén y como se llevó consigo varias imágenes de dioses falsos, comenzó a adorarlos y a quemar incienso en su honor. Va el 15. Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él. ¿Cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraba? Dice el 16, todavía estaba hablando el profeta cuando el rey lo interrumpió diciendo, no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Por último el profeta le dijo, a pesar de lo que has hecho, no quieres escucharme. No hay duda de que Dios te ha abandonado y de que va a destruirte. Después de consultar sus consejeros, Amasías le envió un mensaje a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías. Una vez un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol, dale tu hija a mi hijo para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó al arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Amasías no le hizo caso a Joás, y como había adorado a los dioses de Edom, Dios decidió castigarlo y permitió que sus enemigos lo derrotaran. El rey Joás no tuvo más remedio que enfrentarse a Amasías en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Y los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios, bajo el cuidado de Obed-Edom. Y también se adueñó de los tesoros del palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Bueno, ¿cómo ven? Tremendo, ¿no? Por eso decía que Crónicas siempre, a mí me gusta mucho Crónicas porque es como si fuera parece que un evangelio sinóptico, ¿no? O sea, como que amplía más el pasaje, enriquece más el pasaje, ¿no? Gracias, Diana, por ese comentario. Veo que, final, hermanos, quiero terminar con esto. Y a veces pasa en nosotros como cristianos hoy en día. Y lo menciono por la línea donde estoy yo, ¿no? Yo voy a iglesia bautista. Y a veces el orgullo, no, pues soy bautista. Y veo, menospreciamos a veces a los hermanos. A los pentes. A los pentes. O el presbiteriano, cuidado con el presbiteriano,
el presbiteriano ve al bautista y al pentecostal muy por Como abajo de su hombro. Ahora, espérame, pero ahora el pentecostal ve al bautista y ve al presbiteriano, o sea, a los fríos presbiterianos y a los fríos bautistas. Hermanos, por eso me gusta ver cuando dice Pablo en primera de Corintios 3, cuando hay diferencias, ¿no? ¿Acaso soy de Pablo? ¿Acaso soy de Apolos? Somos un cuerpo en Cristo. Y tampoco entre nosotros como miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no debe haber esas cosas en nosotros. La misma inmadurez de muchos hermanos, y hablo así, la inmadurez hace que a veces hermanos, tanto bautistas, presbiterianos, pentecostales y luteranos, ¿no? Por decirlo, hace que a veces como que, porque aquí en el caso de pentecostales, que aquí hay muy hermosas alabanzas, ¿no? Aquí se adora de corazón. Y el bautista, no, o sea, aquí hay palabras, ¿no? Entonces, hermanos, todos somos un cuerpo, dice Pablo, ¿no? Y que cada uno de nosotros debemos edificarnos mutuamente, porque mostramos el carácter de Cristo. Al ser creados a la imagen de Dios, no está hablando, vuelvo a repetir, algo físico, está hablando de su carácter. Estamos siendo formados al carácter de Cristo, en su amor, en su bondad, y lo que nosotros debemos hacer es reflejar a Cristo en nuestro vivir. Ese es nuestro trabajo, reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir. Por eso, cuando dice Pablo que no debes envanecerte, no debes ser orgulloso, antes humilde, ¿no? Así tomando la actitud de Cristo, ¿no? Y ese es el estudio de esta noche, hermanos. Espero que pues meditemos en nuestras vidas, ¿no? Y cuando ven algo, me quiera yo envanecerme como Amasías, pues a través de la palabra también se nos bajen los humos a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Dejo cámaras y micrófonos al profeta Jonathan. Apóstol, por favor. Discúlpenme. Ay, ay, ay. No, muy Pensé bien. que, pensaba que querías un arzobispado, ya estaba listo para otorgarlo, ¿eh? No, pues ahorita que ahora andan de moda los mesías, ¿no? Ya cada vez más alto, ¿no? Muy bien, hermano, muy bien. Muy buen tema y yo creo que el orgullo en todos de una u otra manera hace su trabajo. Hay personas que eh, llegamos a creernos más que otros, pero luego la vida nos llega a dar un buen sopapo. ¿Por qué? Y no es tanto porque nos hayamos elevado tanto, ¿no? Sino porque con tantito que nos subimos a un tabique, con eso nos mareamos. Y hay veces que Dios permite que pase ciertas cosas en nuestra vida para que, así como que tranquilo, tranquilo, no te me eleves porque te voy a, así como al pariente del hermano Dani, ¿no? Agachadito, para que no, para que no ande de altanero. Pero bueno, pues aquí concluimos, mis hermanos. Vamos, hermano Memo, ya despídanos, le toca a usted, despídanos con una oración y si alguien quiere hacer algún otro comentario, creo que ya. Edwin, hoy estuvo de oyente nada más, creo. Adelante, Memo, adelante, termine la Memo. Sí, pues hermano, sería bueno que personalmente abracé este versículo de mi vida, ¿no? Proverbio 16, 18, si puede usted apuntarlo y abrazarlo también en su corazón, nos va a llevar siempre a recordar lo que no debemos hacer. Dice Proverbio 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a orar, hermanos. Oh, Dios, damos gracias, Señor, porque bien dices en tus palabras, Dios, que hablas de muchas formas y es tu bondad una vez más manifestándose. Señor, te bajas al nivel del hombre, a bajar y hablarnos de esta manera que podamos comprender a través de parábolas, a través de metáforas, a través de fábulas,
a través del predicador, a través de los hermanos, Dios. Una y otra vez no te has cansado, Señor, es mostrando tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tus beneficios otorgados hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Por eso te damos gloria, Señor. Sigue conformando nuestros corazones a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Porque nuestro deber, nuestra obligación es reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, Señor. No se trata de nosotros, se trata de tu gloria, Señor. Se trata de ti siempre, Señor, de exaltarte por siempre, Señor, que seamos esa luz que brille y que, Señor, puedan mirar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esa enseñanza, que el abrazo también en mi corazón. Siémbrala, Señor, una semilla en cada corazón de mis hermanos que hoy estuvieron, Señor. Y que recordemos siempre, Señor, cuando el hombre se quiere envanecer, tú te encargas de humillarlos. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, te adoramos y te damos gloria en el nombre, y que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. En contacto. Saludos Bueno, a Dani. todos. Manuel, Edwin. Dani, estamos. Edwin es el profeta mudo. Bendiciones. Saludos, Edwin. Está bien, reservo. Saludos, mi hermanito. Gusto verlo. Gracias, Edwin. Dios te bendiga, hijo. Bonita palabra. Lo que alcancé a escuchar. Bendiciones. Que todos estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos, Dios te hermanos. bendiga, hijo. Que descansen. Dios Dios les bendiga. bendiga, bendiciones. Dios, Alex. Dios, hermano Dani. Dios, Tapia. Dios, buenas noches.